Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas noches a todos los que no saludé. Bienvenidos, mientras sigo ahí agregando a algunas personas más. Bienvenidos a todos. Hola Ángel, ¿cómo estás? Mi nombre es Diana Gómez y soy coordinadora de carreras en el Instituto de Capacitación Aduanera. Y bueno, les doy la bienvenida a la charla del día de hoy, que es cómo llevar a cabo negocios en el sudeste asiático, especialmente el caso de Indonesia, a cargo del licenciado Sebastián Sterzer, a quien también le estoy dando la bienvenida en este momento. Esta charla la hemos organizado también junto a MyIntelecto de Ecuador, así que también les agradezco a ellos, Francisco, Génesis, la participación en el evento del día de hoy. Recuerden, bueno, que esta charla va a quedar grabada, ¿sí? En nuestro canal de YouTube, así que pueden después acceder a la misma cuando ustedes quieran, así como también otras charlas que se hicieron en años previos. Y obviamente, bueno, ahí van a poder acceder también a las que vamos a ir haciendo a lo largo de todo el 2023. Esta es la primer charla del año, así que seguramente ya en algunos días más va a haber... digamos, vamos a estar publicando en las redes las próximas. Así que bueno, están todos bienvenidos. Eh, Inclusive también, bueno, para seguirnos en nuestro canal, ya sea de YouTube, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, donde nosotros siempre publicamos todos estos eventos. Así que bueno, Sebastián, te doy la bienvenida. No sé si ahí, porque te dejé de ver en un momento. A ver, Hola, ahí, hola, ahí te acá escucho estamos, acá perfecto. estamos. Buenísimo, perfecto, Perfecto. ahí estás. Bueno, mientras Sebastián te comparte ahí su presentación del día de hoy, les cuento que, bueno, es licenciado en Comercio Internacional. Sebastián es director de su propia consultora en negocios internacionales en el sudeste asiático, y que queda ubicada, digamos, esta consultora en Indonesia. Así que bueno, hoy muy generosamente nos va a estar contando un poco de qué se trata todo este mundo, ¿no? Que está del otro lado del mundo, valga la redundancia, y que es de suma importancia para lo que es el comercio internacional. ¿Sí? Hay, como yo comentaba en su momento, o le digo siempre a mis alumnos, el eje comercial se muda de lo que es Atlántico al Pacífico. Así que bueno, es de suma importancia todo lo que nos va a contar en el día de hoy. No sé si querés compartir tu pantalla, Sebastián. Sí, estamos en eso, creo. Buenas tardes, buenas noches, Argentina, Ecuador y donde quiera que estén todos. Sí, bueno, ahí también algo interesante es que, bueno, Sebastián, ahora son recién las 6 de la mañana, del día de mañana en Indonesia, así que también le agradecemos muchísimo que esté compartiendo esto con nosotros, ¿no? Así que bueno, bueno, se ve perfecto, Sebastián, así que cuando quieras podés arrancar. Gracias. Bueno, gracias. Nuevamente saludos a todos, todas ahí en, bueno, todo donde quiera que se encuentren. Y sí, como decía Diana, acá son las 6 de la mañana. Ya estamos en el día martes, así que yo estoy avanzado ya. Así que bueno, es un placer para mí poder estar compartiendo tiempo y espacio virtual con ustedes y comentarle un poco cuál es la situación de los negocios. En particular les voy a hablar sobre Indonesia, pero después si quieren podemos generalizar o si tienen alguna pregunta de algún otro país del sudeste asiático, también no hay problema, se puede abordar, pero por una cuestión de tiempo y aprovechando que estoy acá en Indonesia, bueno, por ahí me pareció interesante poder compartirles sobre este país en particular, que ya de por sí es bastante grande, digamos, y complejo también justamente por eso, ¿no? Un poco acerca de mí, como persona, digamos. Llevo 17 años de experiencia en el comercio internacional. Comencé a trabajar
muy joven en lo que es el comercio internacional, en la parte logística, particularmente en la ciudad bonaerense de Campana, una ciudad que tiene mucha actividad industrial y portuaria. Y en lo que hace a Indonesia, llevo 12 años ya de experiencia de trabajo relacionado con Indonesia o haciendo contactos con Indonesia. El primer contacto fue ya en 2011, cuando embarcábamos contenedores de frutas, limón, naranja, mandarina, a Indonesia, así como también otros países. En aquel momento yo trabajaba para un estudio de comercio aduanero, ¿no? Un estudio de comercio exterior, despachante de aduanas. Y bueno, a lo largo de mi carrera he pasado por empresas multinacionales, consultoras de comercio exterior, he sido también profesor, principalmente en la ciudad de Campana, en el Instituto Superior de Armonía, una tecnicatura de comercio exterior y aduana. Y también, bueno, se ha dado la posibilidad, al estar envuelto en actividades académicas, participar como conferencista, tanto en mi país Argentina como también en distintos lugares del exterior, América Latina, Paraguay también he sido profesor. Después, bueno, he dado charlas para Finlandia, por ejemplo, una universidad, y bueno, acá principalmente en el sudeste asiático, muchas charlas para Indonesia principalmente, para universidades. También he dado charlas para universidades en Vietnam, Filipinas y Malasia. Y bueno, llevo 4 años viviendo en Indonesia y, como decía Diana, bueno, soy director en una consultora de negocios internacionales, Dream Destination Solution, que es su nombre. Y bueno, en esta diapositiva un poco les comento cuáles son las actividades que llevamos a cabo en la consultora. Principalmente desarrollo de proveedores y clientes, dependiendo principalmente qué es lo que recibimos nosotros como consultas o interés de un lado o del otro, es decir, del lado del vendedor o del comprador. Visitamos plantaciones, si es un producto principalmente agropecuario desde ya, fábricas, depósitos, hacemos monitoreo y control de la calidad de un producto determinado, el empaque, también estamos presentes en el momento de la carga de la mercadería en el contenedor. Además de eso, realizamos estudios de mercado, ya sea por país, por sector, por producto. Realizamos capacitaciones en mercados internacionales. Esto principalmente para las pymes, las pequeñas y medianas empresas, así como también para instituciones académicas. Eso es principalmente el objetivo en cuanto a las capacitaciones. Y el foco principal nos interesa, bueno, justamente aprovechando que estoy acá en Indonesia, que soy argentino, latinoamericano, es poder contribuir en el acercamiento o la mejora de las relaciones comerciales, principalmente entre Indonesia y América Latina. Y entre paréntesis también podría agregar académico, es decir, aprovechando mis contactos, mi experiencia en el mundo académico, también puedo ser de utilidad tal vez o con los contactos para poder acercarlos, por ejemplo, si tienen interés con alguna institución de Indonesia o sudeste asiático. Así que bueno, comenzando un poco con el tema de Indonesia, ante todo, bueno, seguramente sabrán, Indonesia donde está ubicado, muy lejos de nosotros geográficamente, incluso también, como les decía, el tema del horario. Indonesia está literalmente en la otra parte del mundo. Y además de eso, también importante tener en cuenta que Indonesia está en la región del sudeste asiático, que es una región que de por sí tiene como característica principal en cuanto a los negocios internacionales, que es una zona muy dinámica, porque además, Indonesia tiene como socios principales comerciales a países que son economías muy grandes a nivel mundial. Está, por ejemplo, China, está Japón, está India, también está Australia, debajo de Indonesia, y después países vecinos que también son muy interesantes desde el punto de vista económico y comercial, como Malasia, como Tailandia, como Vietnam, son grandes centros de manufactura
y además, bueno, tienen muchos recursos naturales y son grandes potencias exportadoras, como es, por ejemplo, el caso de Vietnam. El caso de Singapur, que es muy pequeño geográficamente, de hecho no se lo llega a ver como tal. Singapur está entre Malasia e Indonesia, es muy pequeño geográficamente, pero es muy importante desde el punto de vista de centro logístico y también como un centro interesante de investigación y desarrollo, de finanzas. Muchas empresas transnacionales tienen de hecho sus oficinas en Singapur y desde ahí trabajan el resto de los países y, por ejemplo, tienen lo que son las fábricas en países como Tailandia, como Vietnam, Malasia, Indonesia, entre otros, pero oficinas centrales en Singapur. En el caso del mapa de Indonesia, tengamos presente que Indonesia es un país archipiélago, de que tiene más de 17.000 islas, son muchísimas, obviamente no se llega a ver una por una todas las islas, no todas las islas están desde ya habitadas. Lo otro interesante para comentarles, actualmente la capital de Indonesia es Yakarta, pero en el año que viene va a estar mudándose la capital desde Yakarta, que se encuentra en la isla de Java, aquí donde estoy centrándome con el mouse, se va a estar mudando la capital hacia el este de la isla de Kalimantan, aquí en esta zona aproximadamente. Y esto se debe a un factor o dos factores, podríamos decir, principales para generalizar. Por un lado, para tratar de descongestionar todo el gran aparato que hay de gente, de vehículos, está muy congestionada Yakarta. Por otra parte, también alivianar un poco desde el punto de vista de lo que es el medio ambiente, la contaminación. Y también lo otro que es muy importante es que hacia futuro, hacia unos 20 o 30 años, parte de lo que hoy es Yakarta, comenzando desde el norte de Yakarta, donde está lindando con el mar de Java, va a estar bajo el agua, porque está creciendo el nivel del mar en la parte justamente de lo que es el norte de Yakarta. Entonces, por todos estos motivos que les estoy comentando, generalizándolo, el gobierno actual de Indonesia ha propuesto, y ya se ha aprobado y ya está comenzando el trabajo de infraestructura, mover todo el andamiaje administrativo, hago hincapié en esta parte, administrativo, político, desde Yakarta hacia la isla de Kalimantan. Lo que es el tema de las oficinas comerciales, financieras, la parte residencial, desde ya que va a continuar todavía. Pero simplemente el gobierno está dando el primer paso ya anticipándose a lo que va a ser el futuro. Lo otro también que es interesante destacar entre estos motivos de por qué se hace el traslado de la capital, un poco estratégicamente, es que el gobierno de Indonesia está buscando descentralizar o diversificar lo que es la importancia de Indonesia y en cuanto a su distribución socioeconómica, porque hay un factor que hay que tener en cuenta. La mayoría de la población de Indonesia y la mayoría de la actividad económica está muy concentrada en la isla de Java, en detrimento o en perjuicio de lo que es el este de Indonesia, ¿sí? Toda esta parte donde estoy con el mouse. Entonces la idea del gobierno al mover la capital es también un poco dar un indicio de que quiere preocuparse más por lo que es el este de Indonesia. Entonces, dando todos estos pasos, se busca justamente poder diversificar y con esto descentralizar, descongestionar todo lo que es la actividad de Yakarta y de Java. Ahora bien, voy a hacer un poco de ilustración para que no sea un poco tedioso o aburrida la charla. Indonesia tiene algunas particularidades interesantes, atractivas. Por un lado, desde el punto de vista de ya, y de esto voy a hablar después, de lo que son los negocios, las actividades comerciales, pero también desde el punto de vista del turismo. Y el turismo también pensándolo como alguna posibilidad de negocio o de inversión, ¿no?
Indonesia tiene muchos recursos naturales, Indonesia también tiene mucha historia, ¿sí? Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver el templo budista de Borobudur, que es el templo budista más grande del mundo. Fue construido en el siglo VIII, en la isla de Java se encuentra. Eh, Actualmente, por supuesto, puede ser visitado, por ahí con alguna que otra limitación hasta hace unos días, en cuanto a poder visitar la parte de arriba. Acá donde estoy posicionándome con el mouse, es justamente la parte de arriba del templo, justamente por un tema de preservar la condición de este templo que tiene muchos años, ¿no? Estamos hablando del siglo VIII que fue construido. Este lugar es uno de los puntos principales de turismo de Indonesia, es patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Aquí tenemos otros lugares atractivos desde el punto de vista del turismo. En la parte superior a la izquierda pueden ver un templo que se encuentra en un lago. Esto es en la isla de Bali. La isla de Bali es, algunos conocen por el nombre tal vez, o si tuvieron la fortuna de visitar, es una de las islas, es la isla de hecho, más concurrida por los turistas extranjeros. Y por otra parte, hacia la derecha, abajo, tenemos un conjunto de templos hinduistas que se llama Prambanan, que fue construido en el siglo IX aproximadamente, así que también es un lugar muy visitado por turistas extranjeros. Prambanan también se encuentra en la isla de Java, a diferencia de Bali, que es una isla que está hacia el este de la isla de Java. Son lugares históricos muy concurridos aquí en Indonesia. Aquí les muestro un poco más de lo que es recurso natural. Indonesia tiene muchos volcanes, muchas montañas por su geología, muchos volcanes que están activos y cada tanto tenemos noticias, digamos, de que hay erupciones, de que por ahí hay alguna que otra evacuación. Terremotos es, le diría, muy cotidiano. Si escuchan terremotos y ustedes dicen, hay un terremoto en Indonesia, bueno, para mí que estoy acá es muy cotidiano. Yo de hecho ya experimenté, debe ser 5 o 6 terremotos desde que estoy acá. Y por otra parte, bueno, tener en cuenta que muchas islas, como les decía, que tiene Indonesia, muchas de las cuales por su ubicación y demás, tiene la verdad que un atractivo visual, como es el que está aquí abajo a la derecha, muy bonito, muy interesante y bueno, por supuesto es motivo de visita de turistas extranjeros. También Indonesia tiene, y esto sobre todo en las principales ciudades, como la capital Yakarta, muchísima actividad desde el punto de vista de lo que es el desarrollo inmobiliario, de lo que es oficinas, todo lo que es actividad residencial. Y justamente un poco lo que comentaba anteriormente, hay muchísima congestión actualmente desde el punto de vista de tráfico, desde el punto de vista de la cantidad de gente que vive en la capital Yakarta. En la capital Yakarta aproximadamente tenemos 12 millones de habitantes y en lo que es el Gran Yakarta o Yakarta Metropolitano, donde me encuentro actualmente, son unos 40 millones de habitantes. Es bestial la cantidad de gente que hay, de tránsito que hay, entonces, bueno, justamente por esto que les comenté, es necesario descongestionar de alguna forma, porque si no, a futuro se va a volver un poco complicada la cosa. Y esto justamente es un poco ilustrativo de lo que es el tráfico de Yakarta. Esto principalmente en el horario de ir o de salir del trabajo. Muchos vehículos y también muchas motos. Esta es otra particularidad de Indonesia, que la pueden encontrar en Vietnam. Mucha gente que utiliza la moto, por un lado, por un tema de economía y por otra parte también un poco de rapidez, porque ayuda mucho para avanzar, ¿no? Digamos, en cuanto al tráfico que hay aquí en Indonesia. Así que bueno, es un poquito de imágenes, después voy a volver a las imágenes. No llego a ver si hay alguien que está haciendo preguntas ahora. Cualquier cosa le voy a pedir el favor a Diana si quiere. No,
Por ahora no. Bueno, Si alguno tiene consultas que le van generando, las pueden ir escribiendo y yo al último las leo, ¿sí? bueno, bueno, perfecto. Algunos datos de Indonesia generales para tener en cuenta y por qué, a mi criterio, Indonesia es un país que debemos prestarle atención, estemos donde estemos localizados geográficamente. Indonesia tiene una población de más de 270, yo diría ya llegando a los 280 millones de habitantes. Es el cuarto país más poblado del mundo, después de India, China, Estados Unidos. Hay información actual de que India, de hecho, ya ahora es el país número uno en cuanto a población mundial, así que ahora ya me estoy refiriendo a India como el principal país. Lo otro interesante de Indonesia es que la mayoría de su población es musulmana, es decir, que sigue la religión del Islam. Estamos hablando de un 87% de la población. Eh, y la otra particularidad, hablando del Islam, es que actualmente estamos en lo que es el mes del Ramadán, que entre otras características tiene de que la gente que sigue el Islam practica el ayuno, ¿sí? Así que eso también es otro factor que en lo que respecta a los negocios o el momento de hacer contacto con una persona en Indonesia, sobre todo si está siguiendo estrictivamente, digamos, el Islam o el Ramadán, a veces el contacto se va a volver un poco más limitado, más lento, justamente por este momento actual, porque tiene también como característica de que mucha gente viaja al interior para estar con la familia, para bueno, celebrar ese momento especial para ellos, realizar oraciones, entre otras cosas. Entonces, todo eso lleva, digamos, a que se limite un poco la actividad comercial o hacer contactos principalmente, o cuán rápido nos responden, en otras palabras. Lo otro interesante de Indonesia es que está, en cuanto a su economía, va a estar presente entre las 10 principales economías mundiales en los próximos 10 a 15 años, diría. Así que eso también ya nos lleva, digamos, a pensar, bueno, de qué forma podemos o bien comenzar a relacionarnos con Indonesia o tal vez ir un poco más en profundidad, porque también lleva su tiempo de hacer contactos, lleva su tiempo hacer negocios, entonces paciencia por un lado y persistencia, digamos, o perseverancia por otro lado. En lo que hace el continente asiático, Indonesia es la quinta economía más grande de Asia, después de China, de Japón, India, Corea del Sur, aparece Indonesia. Y en el sudeste asiático, Indonesia es la economía más grande. Así que todos estos datos numéricos nos llevan un poco a pensar, bueno, interesante en principio lo que Indonesia nos puede aportar a nosotros. Vuelvo un poco con las imágenes, porque me aprovechan a comentarles un poco la situación de Indonesia o las características de Indonesia. Como les decía anteriormente, la geología de Indonesia como islas nos lleva también a ver, digamos, cómo es la geología o el paisaje de Indonesia, y eso aplicado a actividades económicas. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver ilustraciones donde tenemos como paisaje el horizonte, digamos, una montaña, un volcán, alguna que otra palmera, y enseguida ya tenemos arrozales u otro tipo de plantación, sea vegetal o sea frutal, y también nos podemos encontrar con el paisaje característico que podemos verlo en otros países del sudeste asiático, de las terrazas de arroz, por ejemplo, y gente que va caminando, que va sembrando y cosechando. Bueno, todo eso se mantiene al día de hoy. No se ve tanto como podríamos ver en, no sé, Argentina, con los grandes tractores, con los terrenos planos, ¿no? Y vastos. Argentina, de hecho, es más grande que Indonesia geográficamente. Pero bueno, así y todo, hay mucha actividad agrícola en Indonesia. Indonesia es uno de los principales productores mundiales y exportadores también
de todo lo que es frutos de la palmera, inclusive el aceite de palma. Indonesia es conocido por los condimentos, las especias, ¿no? Los picantes, como quisiéramos también referirnos, café, té. En cuanto a la fruta, Indonesia es uno de los principales productores y exportadores mundiales de coco, de ananá, entre otros productos, así que claramente hay productos en los cuales Indonesia ofrece una canasta exportadora muy interesante. Aquí, como les menciono, café, los condimentos como el chile, la pimienta, la canela, clavo, entre otros productos. Lo otro también para mencionar es la actividad pesquera. Dado que Indonesia está compuesto por numerosas islas, dentro de lo que es el mar de Java, en lo que es el norte de Indonesia, así como lo que es el océano Pacífico en la parte del sur. Indonesia tiene mucha actividad pesquera y eso también lleva a Indonesia a ofrecer desde pescados a moluscos, cangrejos, entre otros tantos productos, una interesante oferta exportadora y que por supuesto el gobierno presta atención para su desarrollo. Lo otro también importante es, yendo ya un poco a etapa más productiva o de más desarrollo industrial, Indonesia tiene una actividad industrial muy interesante en lo que es el sector del transporte, principalmente automóvil y de motos, y motos sobre todo para el mercado interno. Lo que es auto también se exporta mucho, de hecho Indonesia exporta sea motos o partes, repuestos, ¿no? A Argentina y otros países latinoamericanos. Otras industrias que son interesantes para tener en cuenta en Indonesia o desde Indonesia es el tema del calzado, de los textiles, industrialización de productos alimenticios, de bebidas, químicos, productos farmacéuticos. Indonesia también tiene una industria muy importante ahí porque justamente tiene un mercado, una población muy grande. Entonces, lo que es el sector de la salud se ha vuelto muy importante y atractivo para ver de qué forma uno puede adentrarse en ese mercado, sea para exportar, sea para invertir, entre otros aspectos. Otras características que están sobresaliendo y que tuvieron un boom, digamos, o un aumento significativo, es el tema del comercio electrónico y este boom al que me refería, sobre todo desde el momento de la pandemia, ¿no? Con el tema de las restricciones, de que mucha gente no podía salir a pasear o salir a hacer compras. Bueno, mucha gente apostó al comercio electrónico y ha quedado hasta el día de hoy como un sector muy importante para realizar compras, para poder ofrecer, en el caso de que uno sea productor también, bueno, es una fuente muy interesante para poder hacer negocios y bueno, pensarlo nosotros desde el exterior, de qué forma podemos abarcar este sector, ya sea ofreciendo nuestros productos, ya sea una alianza con un proveedor digital, tal vez de lo que es el comercio electrónico y de esa manera insertar y tener conocimiento en lo que es este sector. Ese es justamente otro punto interesante para destacarles a ustedes. Otro tema es lo que es la infraestructura en Indonesia, con este tema de las islas, varias islas, la idea de la conectividad. Por otra parte, la idea de ayudar en la descongestión de lo que es el tránsito, esto principalmente en Yakarta y las ciudades alrededores, es que estamos viendo en estos años, sobre todo con el gobierno actual, muchos proyectos de infraestructura, y estos proyectos de infraestructura están abiertos en general a la participación del sector privado, inclusive del exterior. Así que todo lo que sea construcción de
autopistas, como podemos ver aquí debajo en la imagen, todo lo que sea construcción de ferrocarriles, como podemos ver en la parte de arriba, la visualización de trenes, y después en la diapositiva siguiente tenemos otra imagen. Todo lo que es el sector de transporte urbano, de colectivos, estaciones de descanso en las principales autopistas, como lo llaman acá, que se está construyendo de manera muy, muy rápida y numerosa. Todo eso está abierto, digamos, a la posibilidad de ser concurrido por parte de actores extranjeros. También Indonesia presta mucha atención para su actividad agrícola, a la construcción de embalses, de represas, de todo lo que es sistemas de irrigación. Todo eso también son posibilidades de poder llegar a invertir y trabajar en este país. Y esta es otra imagen significativa, que es el tren bala, que va a estar inaugurado, estiman, para este año, en agosto. Esto es una inversión de China y conecta a la capital Yakarta con una ciudad también muy importante de la provincia de Java Occidental, que es la ciudad de Bandung. Entonces, esta idea de descongestionar, de utilizar otro medio de transporte, de acelerar un poco el flujo de circulación de las personas, bueno, llevó a tomar la iniciativa del gobierno de diseñar un nuevo modelo de transporte, porque es novedoso para Indonesia, que es el tren bala. Y bueno, como les decía, con el tema de la inversión china como un gran inversor en todo el mundo, como ya lo sabemos, bueno, ya estamos en la etapa, digamos, previa al lanzamiento inaugural del tren bala. Ya llegaron los vagones, como pueden ver acá la imagen, se han realizado los testeos, así que cuestión de tiempo nomás. Lo otro muy importante, en Indonesia, y vuelvo al tema de la población musulmana, es el mercado halal en idioma árabe y en lo que es el vocabulario del Islam. Significa lícito, significa apto, y en lo que se refiere a productos y servicios, se refiere a apto para ser consumido por un musulmán. Y para eso, el gobierno ha diseñado, bueno, una serie de regulaciones, de pasos a seguir, tanto por actores locales como empresas extranjeras que estén interesadas en Indonesia, criterios a cumplir para poder contar con los sellos de acreditación halal, de que el producto determinado, sea alimento, sea cosmética, sea un servicio, está habilitado para ser consumido por un musulmán. Y por supuesto también este tipo de productos con sellos también pueden ser consumidos por no musulmanes. Así que todo lo que sea alimentos, cosmética, el turismo también tienen que contar con, en el caso de que quieran contar con clientes musulmanes, bueno, cumplir una serie de requisitos. En el caso de hoteles, restaurantes, aeropuertos, entre otros lugares, básicamente contar con instalaciones para, por ejemplo, que los musulmanes puedan practicar el rezo, que se puedan higienizar, o en el caso de restaurante, además, que la comida sea apta para ser consumida por ellos. Sobre esto después me refiero un poco más a nuestra situación desde América Latina, en lo que es cómo nos acercamos al mercado halal en Indonesia, cuál es la característica actual, digamos. Por ahora les dejo este dato inicial. Yendo un poco a estadísticas, para tener presente qué trabaja Indonesia para exportación o para importación. Esto tomado de fuente Trademap, que es muy conocida por nosotros. Indonesia principalmente exporta combustibles, por ejemplo, petróleo, derivados, también gas, mucha actividad de minería,
Indonesia es uno de los principales productores y exportadores desde carbón a níquel, oro, hierro, cobre, entre otros. Todo esto se exporta mucho, aluminio, acero, mucha actividad manufacturera, industrial, como les decía anteriormente, el tema de los vehículos automóviles, motos y sus repuestos. Indonesia es uno de los principales productores y exportadores de caucho y sus derivados. América Latina importa bastante esto de Indonesia. Calzado deportivo, calzado para las fábricas, por ejemplo. Indonesia también es un gran exportador. Madera, muebles. Indonesia también exporta bastante, vestimenta, principalmente. Esos son los principales productos a nivel mundial. También, como decía anteriormente, el tema de las especias. Indonesia es un gran exportador. En cuanto a productos importados por Indonesia, Indonesia también, así como exporta combustible, también importa combustible. En algunos casos importa más refinado, el combustible, el petróleo, por ejemplo. Importa también otros tipos de productos de la minería o de la industria metalúrgica. Indonesia, y esto tal vez es importante para nosotros, es uno de los principales importadores de cereales, ya sea para industria alimenticia, sea también para industria de alimentación animal. En ese caso, Indonesia es uno de los principales importadores de derivados de la soja, como la harina de soja, y en esto Argentina es el proveedor número 1 para Indonesia. Productos farmacéuticos, Indonesia es uno de los también principales importadores en el continente asiático, y otros productos varios también, principalmente de la industria manufacturera. Lo que es industria alimenticia, Indonesia importa bastante, pero vuelvo a mencionar el tema de que es necesario contar con la aprobación del gobierno en el caso que sea para consumo por musulmanes. Esto vuelvo a referirme después en otra diapositiva. Me tomo unos momentos para ver cómo está la situación del comercio bilateral entre Argentina e Indonesia y después Ecuador e Indonesia, hacer un poco un repaso de eso. Desde el punto de vista de Argentina exportando a Indonesia, lo primero para decir, y esto de hecho después se puede hacer muy abarcativo al comercio América Latina-Indonesia, es que en el caso de las exportaciones desde países latinoamericanos, como podemos ver acá, desde Argentina, está muy concentrado en pocos productos. Entonces, una de las primeras cosas a resaltar es que falta una mayor diversificación de productos exportables de países como Argentina hacia Indonesia. Argentina, como les dije anteriormente, es el principal proveedor de harina de soja y de hecho, dentro de los productos que Argentina exporta a Indonesia, casi el 90% de lo que exporta Argentina a Indonesia es del complejo sojero. O sea, está muy concentrado en un rubro o subsector dentro del comercio Argentina-Indonesia. Después de eso, Argentina exporta cereales como maíz y trigo principalmente para la industria alimenticia en Indonesia, algunos tipos de semillas, algo de producto de la industria pesquera, algo de algodón, alguna que otra fruta, como mandarina, limón, arándanos, principalmente, y no mucho más de eso. Algunos que otros productos manufactureros puede ser, para la industria forestal, para la industria química, pero vuelvo a repetir, está faltando más diversificación de productos argentinos hacia Indonesia. En lo que se refiere a Indonesia exportando hacia Argentina, Indonesia principalmente exporta productos manufacturados para distintos tipos de industrias, desde maquinarias a sus partes. Indonesia exporta mucho caucho que después se utiliza para distintas industrias
En Argentina exporta calzado, calzado ya finalizado, también puede exportar, por ejemplo, las suelas de caucho, exporta algún que otro fertilizante, por ejemplo, fibras y derivados en la industria textil, partes para la industria automotriz y de motos, algún producto que está relacionado con la industria alimenticia, como por ejemplo, si van a los supermercados y ven la piña o ananá en latas, eso principalmente viene de Indonesia, lo mismo que el atún, por ejemplo. Algunos condimentos, como les mencioné anteriormente, la canela o la pimienta, entre otros, bueno, eso puede provenir desde Indonesia. En el caso de Ecuador, también nos encontramos con una situación muy similar desde el punto de vista de la concentración en pocos productos. Aquí principalmente sobresale el cacao y derivados o preparaciones de cacao como el principal y más sobresaliente producto que Ecuador exporta a Indonesia. Indonesia tiene su industria de cacao, tiene su materia prima de planta de cacao, pero necesita también importar. Y eso lo importa de países latinoamericanos, de países africanos también, el cacao, y después, bueno, industrializa y realiza distintos productos, bueno, con chocolate y, bueno, lo mezcla con otros ingredientes. Aquí en Indonesia la gente le gusta mucho consumir postres o como si fueran pasteles o tortas que contengan chocolate. Entonces, es un buen ejemplo, digamos, de la importancia del cacao en ese sentido. En cuanto a Indonesia exportando hacia Ecuador, nos encontramos con una situación bastante similar a lo que es Indonesia exportando a Argentina u otro país de América Latina, maquinarias y sus partes, vehículos automóviles y repuestos, productos para la industria papelera, plástica, nuevamente el tema de las especias, el caucho, el calzado, productos de plástico o manufacturas de plástico, todo eso principalmente Indonesia como un gran proveedor, entre otros proveedores que también pueden venir desde esta parte del mundo, del sudeste asiático o de Asia, generalizándolo. Pasando un poco de lo que es el comercio exterior hacia otro mundo, pero relacionado un poco que es con los negocios, me refiero al tema de las inversiones. Indonesia en estos últimos años ha liberalizado muchos sectores que antes estaban restringidos y que hacían que Indonesia no sea tal vez muy amigable para el tema de los negocios o desarrollarse internamente dentro del mercado de Indonesia. Se han abierto muchas, como decía, muchos sectores, muchas industrias, se han abierto muchas líneas de trabajo, de financiación, desgravación de impuestos, para arrendar tierras, para construir fábricas, también hay muchos beneficios y eso ha hecho que muchos países, sobre todo de Estados Unidos, de Europa, que antes estaban en China y que desde que comenzó la guerra comercial, si recuerdan, entre Estados Unidos y China, bueno, muchas empresas que estaban en China en 2016, 2017 hasta la actualidad, han buscado nuevos lugares para diversificar un poco los riesgos, han buscado países como Vietnam, como Tailandia, Malasia o Indonesia para construir fábricas, o sea, para invertir. Entonces, el gobierno prendió la lámpara, digamos, y dijo, bueno, acá para que ocurra ese escenario de que vengan inversores extranjeros, hay que hacer más amigable el escenario, el medio ambiente. Entonces, justamente todo este tema de desgravaciones, de nuevas regulaciones, mayores simplezas para obtener licencias de exportar, de importar, entre otros, han hecho que Indonesia haya recibido y siga recibiendo muchas inversiones. Obviamente el gobierno va a dar ciertas prioridades a sectores que den mayores empleos, es decir, que sean intensivas en mano de obra, que sean intensivas en capital,
que sean parte de un proyecto, programa nacional por ejemplo, de infraestructura, que estén orientados a la exportación para que den divisas o ingresos de dólares, que involucren industrias que sean significativas en estos momentos, como las energías renovables, la refinación del petróleo, la fundición de metales, entre otros, que utilice tecnología avanzada como la inteligencia artificial, economía digital, que conlleve de por sí mucha investigación y desarrollo. Esos son los sectores prioritarios, los cuales el gobierno va a estar dando mucha más prioridad para las inversiones. Por el contrario, hay sectores que van a permanecer muy encajonados, digamos, entre comillas, que son sectores que están relacionados principalmente con bebidas alcohólicas, y vuelvo a mencionar el tema de los musulmanes porque los musulmanes tienen entre características más sobresalientes el hecho de que no consumen bebidas alcohólicas. Entonces, justamente para seguir, digamos, este tema cultural o religioso, es que está muy cerrado el tema de la fabricación. No quiere decir que se pueda importar o consumir bebida alcohólica. Eso sí se puede. De hecho, hay, por ejemplo, vinos argentinos que se exportan a Indonesia, que se pueden encontrar, así como también, para dar un ejemplo, el tequila mexicano o el pisco peruano, que eso se encuentra, se puede encontrar en Indonesia. Simplemente que para fabricar, para invertir, eso está así muy cerrado. ¿Cuáles son los sectores a tener en cuenta en Indonesia para producir, para invertir, para realizar negocios? Ante todo, decir que en lo que se refiere a la proyección económica del PBI de Indonesia, se estima que sea entre un 4,5 y un 5,3% en este año, siendo uno de los más altos entre los miembros del G20. Es un número que suele estar año tras año en Indonesia. Antes de la pandemia, Indonesia venía manejando estos números, así que es como un volver, digamos, a la actividad prepandémica, y sobre todo basándose en la industria de productos básicos, el desarrollo de la infraestructura, el turismo, la fabricación de productos de alto valor, como por ejemplo, y es un tema que tiene mucha significación para Indonesia de aquí en más, que es el tema de la construcción de baterías, sobre todo para los vehículos eléctricos. Es algo que el gobierno busca dar mucho hincapié en este sentido, entonces hacia ahí busca desarrollar la actividad industrial, así como también las inversiones, las posibilidades de realizar negocios. Otro motor que apalanca la actividad económica es el consumo interno de Indonesia, sobre todo el consumo en las familias, en los hogares, y productos claves en Indonesia como el carbón, sobre todo para exportación, lo mismo que el aceite de palma, el hierro, entre otros. La inflación en Indonesia es muy baja comparando lo que es nuestra inflación en Argentina. Fíjense acá, por ejemplo, la idea del gobierno de Indonesia es mantener la inflación anual en un 3%. El año pasado ha sido un 6% aproximadamente, o sea, muy bajo comparando con nuestra inflación. Así que bueno, eso es un poco la situación desde el punto de vista económico. Ahora bien, en cuanto a sectores, la actividad minera, la actividad de la construcción o desarrollo de fundiciones para realizar productos con metales como aluminio, bauxita, hierro, níquel, cobre, oro, entre tantos otros. Es una actividad que ha tenido mucha significación para Indonesia, para exportación, para inversión, inclusive también para importación. Por dar un ejemplo, Indonesia importa cobre de Chile, ¿sí? Entonces, y después de eso se realizan distintas actividades manufactureras. El gobierno de Indonesia, justamente para trabajar el desarrollo industrial de lo que es el sector minero, está prohibiendo
la exportación de productos primarios de este sector y está buscando que se exporte productos procesados, o sea que se realice una suerte de industrialización en algunos productos, como menciona acá, por ejemplo, el níquel. Esto lleva, igual de todas maneras, a que existan confrontaciones con sus socios comerciales del exterior. Por ejemplo, en la Unión Europea, porque la Unión Europea necesita de los minerales brutos de Indonesia para poder producir. Cuando Indonesia prohíbe la exportación bruta, esto está afectando la materia prima importada de la Unión Europea. Entonces, se lleva a cabo estas quejas o reclamos en la OMC que han fallado justamente y de manera reciente en contra de Indonesia, citando de que, bueno, Indonesia tiene que mantener abierto para los negocios, digamos, el tema de la exportación bruta de productos mineros. Y lo otro que les decía, bueno, el tema de las baterías para vehículos eléctricos, con el tema del litio y otras materias primas necesarios para ello, con el tema del cuidado del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y demás. Todo eso lleva a que Indonesia busque, desde el punto de vista industrial, nuevas alternativas de trabajo, buscar nuevas maneras de trabajar industrialización avanzada con el uso de la tecnología, de la energía renovable, o sea, sumando todos esos pequeños factores a tener en cuenta, siempre para el desarrollo interno, para que también se trabaje como exportador de Indonesia de vehículos eléctricos. Bueno, la industria de las baterías, y esto lleva a que esté abierto para las inversiones, bueno, este sector como un sector destacado en este año, ¿no? Y el carbón también, como les decía, es uno de los principales exportadores mundiales, junto con China, India. Ha tenido mucha demanda el tema del carbón, sobre todo desde el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania, el tema también del invierno en Europa, así como también en Estados Unidos. Ha habido mucha demanda y la sigue habiendo para las exportaciones de carbón y productos similares desde Indonesia. Entonces, en ese sentido, el gobierno busca mayor desarrollo, mayor industrialización, mayores alternativas de poder trabajar mercado interno y mercado externo. Y lo otro que les mencioné en diapositivas anteriores, el tema de la infraestructura, que ha sido tal vez uno de los principales aspectos salientes del gobierno actual, del presidente Joko Widodo, se llama así. De hecho, durante su gobierno, que ya lleva 8 años, se han construido unas 1.700 kilómetros de carreteras, con 30 embalses, 18 aeropuertos, 21 aeropuertos, mucha actividad de infraestructura. Y eso, bueno, lleva a que Indonesia trabaje justamente de qué manera se puede uno incurrir o aventurar en este país, en este sector. Entonces, la asociación pública-privada con distintos gobiernos o agencias locales o empresas locales es tal vez la forma más importante. Salud y productos farmacéuticos, como le decía, con un mercado interno muy grande, muy vasto y con mucha dinámica, y desde el punto de vista tengamos presente de lo que fue la pandemia, se han necesitado mucho más de lo pensado o proyectado el desarrollo de salud, de productos farmacéuticos, de vacunas, de jeringas, de aparatos médicos en general. Entonces, eso como posibilidad de exportación, eso como posibilidad de inversión también, nos lleva a pensar en Indonesia como un país atractivo en este tipo de sector. Y el turismo también, con tantas islas, con lugares históricos, con lugares como playas, volcanes, montañas, selvas y otros, lleva a Indonesia a ser un punto interesante en el sudeste asiático, junto con Vietnam, Tailandia, entre otros, en lo que se refiere al turismo receptivo. Entonces, el gobierno acá está buscando nuevos desarrollos, nuevas
formas de invertir, diversificar un poco, que no sea únicamente la isla de Bali, sino que sean otras islas y sobre todo más hacia el este de Indonesia, que es donde está menos desarrollado relativamente la actividad económica, inclusive el turismo. Es ahí donde se busca, digamos, pensar nuevas alternativas. Entonces, el turismo sustentable, la nueva construcción de instalaciones, el turismo, recuerden, para los musulmanes, que se conoce como turismo halal, también distintas formas de aventurarse, tal vez, en este tipo de sectores que Indonesia puede ofrecer. Un poco yendo a conclusiones y recomendaciones para finalizar esta presentación, tengamos de vuelta presente, Indonesia es un país grande en su población, grande en su economía, entonces, ¿de qué manera nosotros desde América Latina nos podemos acercar a este país, que se encuentra a su vez envuelto en una región muy dinámica, con muchos acuerdos comerciales, con socios, recuerden, como China, como India, Japón, Australia, Vietnam, Tailandia, entre otros? Sectores que deben ser analizados, sea para exportar, sea para importar, sea para invertir, o simplemente investigar, incluso desde el punto de vista académico. Alimentos y bebidas, manufactura, economía digital, comercio electrónico, proyectos sustentables, ejemplo, energía renovable, minería, infraestructura, salud, turismo, entre otros. Son muchos sectores que uno a priori puede considerar por los datos, por lo que uno ve en el día a día, en mi caso, como atractivos. Eso no quiere decir que sea muy fácil aventurarse. Hay que ser muy paciente, es complejo, lleva tiempo para estudiar, para entender las regulaciones, las características locales, entre otros. Y me vuelvo a centrar en el tema halal o el tema de la población musulmana, de que nosotros desde América Latina hoy en día tenemos una limitación para poder ingresar productos más procesados, más diversificados, tal vez, en Indonesia, que es el tema de la certificación halal. Es necesario que haya un acuerdo entre los gobiernos, ejemplo, gobierno de Indonesia con gobierno de Ecuador, gobierno de Indonesia con gobierno de Argentina, un acuerdo sobre garantía de productos y servicios halal, que acredite la inocuidad o que sea posible de ser consumido por un musulmán, un producto que sea de origen argentino, ecuatoriano, entre otros. Para eso tiene que haber un acuerdo a nivel gubernamental que después baje a tierra y sea más práctico, más operativo, y después ahí, en ese sentido, tiene que haber un reconocimiento a nivel de agencias gubernamentales y de agencias gubernamentales a entes privados que emiten certificaciones halal por producto o por lote de exportación, que permita entonces en ese momento que un producto, por ejemplo, que vaya a un supermercado, porque es un producto alimenticio de cosmética, tenga el sello halal y que sea consumido por un musulmán en Indonesia. Eso al día de hoy es lo que está muy pendiente desde América Latina e Indonesia, diría, para poder ser pasado a la práctica. En cuanto a recomendaciones, ¿qué recomiendo? Estudiar sobre Indonesia, comenzando desde la cultura, porque es muy diverso, no todo es lo mismo, no todo es la capital Yakarta. Hay claramente particularidades muy distintas, incluso en el idioma a veces, por el tema de los dialectos de allá. Los hábitos de consumo, sobre todo, de vuelta, el tema de los musulmanes. Los sectores productivos, entender cuáles son esos sectores productivos, qué características presentan. El tema de los halal, tengamos muy contundente, eso diría, en nuestra cabeza, y sobre todo cuando queremos trabajar en Indonesia, sea que estemos en el sector privado, sea que estemos en el sector público a nivel gubernamental, halal es el tema, o población musulmana, diría, es una de las cuestiones más prioritarias para que tengamos más comercio, más negocios, más posibilidades de exportar.
buscar alianzas de cooperación para distintos proyectos. En Indonesia, otra vez el tema de sustentabilidad, infraestructura, energías renovables, economía digital, entender un poco esos sectores, no pensar únicamente en exportar alimentos o commodities. Y también, un poco más para nosotros desde el punto de vista académico también, tener más contactos académicos que nos permitan realizar más actividades conjuntas para un mayor y un mejor entendimiento entre nosotros, es decir, entre nuestras contrapartes indonesias y nosotros como latinoamericanos. Entonces, ahí tal vez uno podría decir, bueno, ¿en qué idioma, no? El idioma inglés, pero no todos estamos con el inglés a la perfección. Bueno, busquemos alternativas, posibilidades para poder llevar a cabo actividades en este sentido. Les dejo para ir finalizando el tema de los contactos. Después la presentación igual se lo dejo a disposición de ustedes con Diana. Están los contactos de las embajadas argentina y ecuatoriana en Indonesia, en la capital Yakarta. Pueden ver acá los correos electrónicos, sobre todo para hacer consultas desde el punto de vista comercial y económico, la dirección, los números de teléfono. Les dejo también a su vez los contactos de la Embajada de Indonesia, tanto en Buenos Aires como en Quito, los correos electrónicos también, las direcciones y los números de teléfono. Y por último les dejo mis datos de contacto, mi correo electrónico, la página web de la consultora y sobre todo, donde más dinámico estamos, el tema de las redes sociales. Por un lado, lo que es la consultora, le dejo mi canal de YouTube, donde solemos hacer posteos de videos en idioma español, donde explicamos, bueno, algunos sectores en Indonesia o en el sudeste asiático, la página de Facebook de la consultora y el Instagram de la consultora. Y también mi Facebook y mi Instagram personal, también me pueden contactar, no hay problema. Ahí les dejo todos mis datos. Así que bueno, eso es lo que tenía para compartirles y si tienen preguntas a disposición. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. La verdad que excelente y muy interesante todo lo que comentaste. Bueno, mira, durante la presentación, Fabricio hizo una pregunta. Dice, bueno, buenas noches, mi nombre es Fabricio, trabajo en la empresa Alimask de Santa Fe, capital. Elaboramos sustitutos lácteos para animales. Es un nicho muy específico para la primera etapa de los cachorros. ¿Existe mercado para alimentos para animales? Es la Sí, pregunta. sí, bueno, gracias Fabricio por preguntar. Sí, existe mercado para alimentación animal, sobre todo para mascotas. Hay desarrollo o hay industria local, así como también hay productos que se importan. En el caso que sea para animales, bueno, ahí se hace un poco más simple la cuestión, no está este tema de certificación halal que les dije anteriormente, que si fuera para una persona, ¿no? Un ser humano. Así que ahí hay posibilidades. Es también una característica en Indonesia el tema de las mascotas o qué tipo de mascotas. Acá en Indonesia lo que se ve principalmente es gatos. Hay más gatos que perros. Yo creo que, si no estoy equivocado con mi visión, en Argentina, por ejemplo, hay tal vez más perros que gatos, si no estoy equivocado. O no, por ahí estoy equivocado. Pero acá me llama mucho la atención que hay más gatos que perros. ¿Se pueden ver perros? Sí, se pueden ver, pero hay mucho más en ese sentido. De todas maneras, vuelvo a decir, ese tipo de industrias se puede trabajar, hay posibilidades. Soy muy repetitivo con esto siempre. Paciencia a la hora de hacer negocios con Indonesia, porque bueno, cultura distinta, idioma distinto, hay que entender cómo es el mercado, así que eso siempre busco a primera hora decirle para que después no se deprima porque es, che, están pasando 2 meses, 3 meses, no pasa nada, entonces paciencia con eso. Pero sí hay posibilidades. Perfecto, sí, y sobre todo lo que decís del halal, está importante lo que aclaraste porque se presta esa consulta, ¿no? Si es solamente, bueno, consumo humano, pero por ejemplo, si el animal que consume ese alimento después se destina a consumo humano,
ahí también, ¿no? Es como que viene esa pregunta. Así que bueno. Después Inés Pavón dice, ¿qué sitios web nos aconsejás para consultar sobre los proveedores reales de materia prima de Indonesia? Entiendo que en el caso de que se quieran importar materias primas desde Indonesia, ¿no? Esa es la pregunta. Sí. Hay una página principal donde se pueden encontrar información de proveedores que se llama, o lo pueden googlear, INA Access. Y latina, NA, seguido de eso otra palabra, Access, ¿no? Acceso en inglés. Esa es una página promovida por el gobierno de Indonesia, donde, bueno, es como una suerte de directorio virtual de empresas proveedoras, sobre todo de pymes, porque se hace mucho hincapié en eso, donde pueden ver, bueno, cuál es el nombre, los contactos, página web, catálogos, hay visualizaciones de los productos para tener ya una idea clara de qué tipo de producto. La otra fuente también de consulta que ayuda siempre es contactar a las embajadas, eso desde ya. Ejemplo, la embajada Indonesia en Ecuador, en Argentina, los pueden consultar, no hay problema. Así como también, si bien no está en Argentina, tampoco está en Quito, hay una agencia de Indonesia de promoción comercial que se llama, por las siglas, ITPC, que es una agencia también que ayuda muchísimo para la búsqueda de proveedores o confirmar de que una empresa es seria, ¿sí? Así que eso también para tener un poco en cuenta. Algo también que aprovecho y pido licencia para ser un poco autorreferencial conmigo, porque con la consultora mía nosotros justamente hacemos este tema, de poder ayudar a buscar proveedores, chequear de que una empresa sea seria. O sea, por ejemplo, y ha pasado lamentablemente, de que, por ejemplo, un importador argentino nos contactó gracias a la Embajada Indonesia en Argentina, que decía, mira, tenemos una empresa, por ejemplo, que en Argentina, importadora de equipos médicos, que está interesada en un determinado producto de Indonesia, en una determinada empresa. Pero tenía como cierta sospecha, ¿no? De la página web, como que no le cerraba, viste, el tema. Entonces me pasaron los contactos de la empresa indonesia, cuál sería. Entonces me puse a contactarla, fui a visitarla físicamente y no había nada. O sea, no había una oficina, no había Sí, nada. Era una empresa fantasma. Así que claro. ojo con ese tema, por eso Sí, es muy sí. importante chequear. Claro, sobre todo porque también a veces se pide, digamos, el proveedor te pide una transferencia, una parte anticipada y ahí puede haber un engaño. Sí, Entonces, eso hay que tener muchísimo cuidado, sí, totalmente, tal totalmente. cual, tal cual. Justamente eso había sido motivo porque la supuesta empresa indonesia que no había, le pedía una transferencia de 100%. Eran como unos Claro, $70.000. O sea, claro, imagínate que es claro, claro. Bueno, terrible. ahí Fabricio te da las gracias y dice que a él le pasó con una importadora de India eso. Claro, sí, 100% la transferencia anticipada ya es para sospechar, así que buenísimo que pudieron, digamos, anticiparse y analizar eso. Lo que Sí, pasa es sí, que si a veces no tenés a alguien que te pueda hacer ese análisis, obviamente es complicado, ¿no? Porque como yo siempre digo, o sea, la otra parte no está a la vuelta de la esquina, o sea, es bastante más difícil acceder a esa información. Así que bueno, sí. Sí, sobre es todo por eso, sobre todo cuando somos tan distintos, tan lejanos en todo sentido, totalmente, ¿no? Culturalmente, geográficamente, sí, la contraparte nuestra, la que podría ser el proveedor nuestro, ve como una oportunidad, ¿viste? Una ventaja, ¿no? De decir, bueno, este no nos conoce, vamos a decirle, mira, nosotros trabajamos así, transferencia 100%, claro, no lo conocemos, entonces no sabemos qué hacer, nos jugamos, arriesgamos y tal vez perdemos encima. Así que claro, cuidado claro, con eso. claro, sí, sí, es complicado. Bueno, ahí Vanina también dijo que fue muy nutritiva la charla, gracias Sebastián. Así que bueno, bueno, no hay más preguntas, así que Sebastián, yo te doy te doy las gracias, ¿no? Muchísimas gracias.
Y les agradezco a todos por participar. Será hasta la próxima. Ahí también Virginia dice muy interesante. Ángela, muchas gracias. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Nos vemos la próxima. Gracias, Sebastián. A ver, Gracias. hay otra pregunta, perdón. Dice, Florencia, en cuanto a los costos logísticos, el estar tan lejos desde nuestro país, Argentina, se debería buscar productos de mayor volumen para poder abaratar dicho costo. Bueno, sí, si no son productos del agro, de consumo alimenticio, con llegada al supermercado, a través de la cultura tan complicado, diferente. Sí, eso es un poco lo que vos también marcaste, ¿no? Esto del halal, que hay que estudiarlo también. Ujú. Así que bueno. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Nos vemos la próxima. Buenas noches a todos. Gracias, hasta luego.